Nicaragua concluye negociaciones sin acuerdos en temas clave. Oposición y gobierno finalizaron otra ronda de diálogos para superar la crisis que hace casi un año vive el país, pero no alcanzaron consenso en cuestiones de justicia y democracia, entre otras, pero la puerta continúa abierta para nuevas negociaciones. La OTAN cumple hoy 70 años y lo hace con Rusia en el centro de sus preocupaciones y en medio de críticas por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los países miembros por lo que considera su falta de apoyo financiero al organismo. Y ya se conoce información preliminar en la investigación del siniestro del Boeing 737 MAX 8 de Ethiopian Airlines, que el pasado 10 de marzo se estrelló, acabando con la vida de 157 personas. Según la ministra de Transporte de este país, se pudo comprobar que la tripulación del vuelo siguió todos los procedimientos del Boeing, lo que descartaría una falla humana en el accidente. Muy buenos días, bienvenidos a las noticias de France 24. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega y la alianza opositora culminaron la ronda de negociaciones, pero sin acuerdos sobre temas clave. Las partes pusieron fin a esta fase de diálogos que busca terminar con la crisis sociopolítica que desde hace casi un año dejó cientos de muertos en manifestaciones antigubernamentales. Durante esta última ronda de trabajo se discutieron temas como justicia, verdad, reparación, el fortalecimiento de la democracia y también algunas reformas electorales, y sin embargo no alcanzaron acuerdos respecto de varios de estos puntos. La mesa de negociación continuará sus tareas y desde la oposición esperan retomar los diálogos con garantes internacionales. Se suspenden los encuentros entre las partes negociadoras, es decir, entre la delegación del gobierno y la delegación de la Alianza Cívica, y por supuesto la Alianza Cívica y el equipo negociador asume un papel como organismo de seguimiento, ¿no?, y acompañamiento a los acuerdos, porque sí se lograron dos acuerdos y tenemos que buscar el cumplimiento y la implementación de estos. Cuando tengamos alguna garantía de que hay esa voluntad política, nosotros volveremos otra vez a sentarnos para continuar en esos dos puntos clave que quedaron pendientes, el de la justicia, verdad, reparación y no repetición, y el de democratización y garantías para procesos electorales justos y transparentes. Y en otras noticias, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, cumple hoy 70 años y lo hace con la mirada puesta en Rusia. En una presentación ante el Congreso de Estados Unidos, el secretario general del organismo, Jens Stoltenberg, calificó a la asociación como la alianza más exitosa de la historia, al tiempo que advirtió sobre la presunta amenaza que representaría Rusia para el orden internacional por sus planes militares, las amenazas a estados soberanos y los ciberataques. 70 años después de su creación, Rusia vuelve a estar en el centro de las preocupaciones de esta asociación de la posguerra, que es una de las alianzas militares más antiguas del mundo. Y vamos a ampliar la información sobre esta fecha de aniversario para la OTAN con Esther Herrera, corresponsal de France 24 en Bruselas. Hola Esther, contanos por qué Rusia vuelve a estar en el centro de las preocupaciones internacionales. Buenos días, pues todo empezó en 2014 con la anexión de la península de Crimea en Ucrania, que se considera ilegal según el derecho internacional y así lo asegura también la OTAN. Justamente la alianza nació para contrarrestar tras la Segunda Guerra Mundial la influencia de la entonces URSS, pero ahora mismo las tensiones siguen creciendo por también la injerencia rusa no tanto en la península de Crimea, sino también en la guerra del este de Ucrania y por las presiones que ejerce el Kremlin en países como Georgia. Pero sin duda la guerra en Ucrania ha hecho aumentar la percepción, sobre todo en los países del este de Europa, como por ejemplo Polonia, Estonia, Lituania, Letonia, en que consideran que Rusia es realmente una amenaza creciente, incluso entre la opinión pública tiene un poco la sensación de que Moscú podría invadirlos. De hecho, estos países han aumentado significativamente sus gastos en defensa por esta cuestión. De hecho, los países bálticos gastan muchísimo más que Francia o Alemania. Tampoco los casos, como por ejemplo el caso Skripal, no ha ayudado en absoluto. Recordemos unos espías rusos en Reino Unido que intentaron asesinar a unos antiguos espías del KGB y además la amenaza que ejerce Rusia a través de ataques informáticos o con sus redes de desinformación. Todo esto ha hecho que ahora mismo para la OTAN se considere Rusia una amenaza latente.
Esther, el secretario del organismo, precisamente Jens Stoltenberg, dijo que la OTAN es la alianza más exitosa de la historia. ¿Cómo se encuentra el organismo en estos momentos y qué retos tiene por delante? Pues ahora mismo la OTAN intenta limar sobre todo sus asperezas con esta celebración de 70 aniversario. Se trata de un momento un poco más delicado de lo que querría la alianza, sobre todo porque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha cuestionado la organización recientemente en sus últimos viajes a Bruselas en estos 2 últimos años. Recordemos que Bruselas es donde se encuentra la sede de la OTAN. Pues Trump ha amenazado a sus socios porque deben gastar más en defensa, tal y como se comprometieron todos los países en 2014. Sin embargo, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, insiste en que ya ha habido otros problemas dentro de la alianza. Ha recordado, por ejemplo, con la invasión de Irak en 2003, entonces liderada por el presidente de Estados Unidos, George Bush, en que hubo países que apoyaron firmemente esa invasión, como por ejemplo España o Reino Unido, pero otros se opusieron firmemente, como por ejemplo Alemania. Uno de los proyectos que ahora mismo tiene la OTAN también es la cooperación con la Unión Europea. Se firmó un acuerdo en 2002, pero que se ha ido definiendo en los últimos años. Por ejemplo, ambas organizaciones han decidido luchar conjuntamente en proyectos de ciberdefensa, en seguridad marítima o en proyectos para luchar sobre amenazas comunes que tienen ambas organizaciones, pero siempre evitando que se dupliquen las tensiones. Y como comentábamos, sigue centrado mucho en mejorar las relaciones con Rusia y seguir ampliándose. Pronto Macedonia del Norte se convertirá en el país número 30 de la alianza. Esther, muchísimas gracias por este completo reporte desde Bruselas, Bélgica. Continuamos con más información sobre este aniversario de la OTAN, y es que esta asociación de la posguerra es una de las alianzas militares más antiguas del mundo. La OTAN está entrando precisamente en su 8ª década de existencia, pero uno de sus pilares, nos referimos a Estados Unidos, se convirtió en su mayor escéptico y crítico y amenaza con abandonar la alianza. Conozcamos más sobre la historia de este organismo en el siguiente informe. El 4 de abril de 1949, el Tratado del Atlántico Norte se firmó en Washington, D.C., dando a luz a la OTAN. Fue un pacto militar, pero también una alianza de valores compartidos para contrarrestar la amenaza soviética en la Europa de la posguerra. Si hay algo inevitable en el futuro, es la voluntad de los pueblos del mundo por la libertad y por la paz. A lo largo de los años, la OTAN ha resistido innumerables tormentas, ambas dentro de la alianza, como la retirada militar de Francia en 1959, y externamente, como la crisis de los misiles cubanos en 1962 o la de los euromisiles en 1979, y se sigue expandiendo. Desde su fundación, la lista de miembros ha pasado de los 12 originales a los 29 de hoy, con Macedonia del Norte listo para convertirse en el número 30. Crisis de identidad de la posguerra. Pero después de la caída de la Unión Soviética en 1991, la OTAN tuvo que volver a evaluar su misión y justificar su existencia. Esto llevó a la primera incursión de la alianza fuera de su esfera geográfica, ahora una de las mayores críticas lanzadas al grupo. La OTAN intervino en las guerras yugoslavas, bombardeando Bosnia-Herzegovina y luego Yugoslavia. Y a principios de siglo, la alianza enfrentó una de sus pruebas más grandes, un ataque contra uno de sus miembros. El artículo 5 de la Carta de la OTAN dice que un ataque armado contra un miembro es un ataque contra todos. La primera y única vez que se invocó este artículo fue el día después de los ataques del 11 de septiembre en la ciudad de Nueva York en 2001. Los miembros de la OTAN se unieron y fueron a la guerra con Estados Unidos en Afganistán. Las tensiones y el cambio de la Asociación Transatlántica. Cuando la OTAN está entrando en su 8ª década de existencia, la fe en la organización se está agotando. El pilar de la OTAN, Estados Unidos, se ha convertido ahora en su mayor escéptico, ya que el presidente Donald Trump amenaza con abandonar la alianza por completo. La crisis más importante que enfrenta la OTAN es la ausencia, por primera vez en su historia, de un fuerte presidente estadounidense que crea en la OTAN. Trump ha criticado repetidamente a los aliados por no cumplir con sus promesas de gastos de defensa. Tiene un problema particular con el artículo 5, argumentando que Estados Unidos solo deberían proteger a los países que contribuyen. Este criticismo ha puesto el futuro de la alianza en territorio inexplorado, mientras los miembros buscan una forma de adaptarse a esta nueva era o arriesgan el fin de uno de los pactos más antiguos del mundo.
Vamos ahora a Etiopía, donde la ministra de Transporte, Dagmawit Mojes, dio un primer informe oficial sobre el accidente del avión Boeing 737 de la aerolínea Ethiopian Airlines, en el que murieron 157 personas. Según la investigación preliminar, los pilotos de la aeronave no fueron responsables del siniestro y Tatiana Suárez nos amplía la información. La tripulación del vuelo de Ethiopian Airlines siguió todos los procedimientos proporcionados por el fabricante Boeing, pero no pudo controlar la aeronave. Así lo detalló un primer informe realizado por el Ministerio de Transporte etíope. La tripulación obtuvo la licencia y las calificaciones para realizar el vuelo. El rol de despegue parecía muy normal. La tripulación realizó todos los procedimientos proporcionados repetidamente por el fabricante, pero no pudo controlar la nave. Basado en los datos de voz de la cabina del avión que se estrelló el 10 de marzo y en el que fallecieron 157 personas, los investigadores etíopes aún no pueden confirmar si existió un problema estructural con el Boeing 737 MAX 8. Dado que en esta investigación preliminar se observaron condiciones repetidas de fallas para maniobrar y controlar la aeronave, se recomienda que el sistema de control de vuelo de la aeronave sea revisado por el fabricante. Y en segundo lugar, las autoridades de aviación verificarán que el sistema de control de vuelo del avión haya sido adecuadamente abordado por el fabricante antes de que la aeronave entrara en operaciones. Los investigadores etíopes analizarán nuevos problemas del avión, para lo cual estiman un tiempo de entre 6 meses y un año. La pregunta es, ¿existe un problema de estructura y diseño? No podemos predecirlo en este momento. Como decimos, esta investigación se procesará en un año o en 6 meses y se analizará si existen otros problemas en este avión. Tanto los familiares de las víctimas como los reguladores y los viajeros en el mundo están a la espera de identificar las razones por las que este Boeing se estrelló 6 minutos después de haber despegado. Y en Brasil se celebra la mayor feria de armas de América Latina. Unas 450 empresas de todo el planeta se dan cita en Río de Janeiro, y esto precisamente luego del decreto aprobado por el presidente Jair Bolsonaro que flexibiliza la posesión de armas. Nuestros corresponsales tienen más detalles en el siguiente informe. Kalashnikov de última generación, pistolas de fabricación brasileña e incluso barcos acorazados para la marina. En esta feria los profesionales más exigentes encuentran lo último de lo último. También hay muchas empresas extranjeras que esperan hacerse un hueco en el mercado brasileño aprovechando el efecto Bolsonaro. Tenemos un nuevo gobierno. Un nuevo presidente que probablemente estará revisando estas leyes, dado que los gobiernos anteriores restringieron mucho el mercado de armas y también los fabricantes de armas. Yo creo que es una nueva oportunidad para Brasil. El nuevo decreto sobre posesión de armas ha hecho más atractivo este mercado, que en Brasil mueve unos 3.000 millones de dólares al año. Es un bocado suculento que genera grandes expectativas, incluso en países exportadores como Bosnia y Herzegovina. Este mercado en América Latina ha sido explotado menos en los últimos años. Queríamos expandir nuestras oportunidades para encontrar un nuevo mercado. Entre los brasileños hay quien espera aún más de Bolsonaro, por ejemplo, la liberalización del porte de armas. Si muchas personas están armadas, los crímenes con enfrentamientos son mucho menores, como sucede en Estados Unidos. Sin embargo, los datos muestran que cuanta más arma en circulación, más violencia, sobre todo entre las paredes domésticas. En Brasil, en general, más del 70% de las víctimas de violencia intencional fallecieron por el uso de armas de fuego. Los casos de homicidios simples y de feminicidios tienen una relación muy fuerte con la presencia de armas. Este profesor recuerda que a partir de 2013, cuando fue aprobada una ley para el control de las armas, el número de crímenes violentos paró de crecer. Esta tendencia ahora puede ser revertida. Y finalizamos esta emisión de Noticias en Australia, donde hay malas noticias para el medio ambiente.
El aumento de las temperaturas derivado del cambio climático redujo en un 89% la recuperación de los corales de la Gran Barrera. Según publica un estudio científico, el mayor arrecife de coral del mundo, con una extensión de 2.300 kilómetros, sufrió durante 2 años consecutivos los devastadores efectos de blanqueo o despigmentación coralina. Y con estas imágenes nos despedimos. Continúen en France 24 y en france24.com.